Programa iremos acompañándonos también con música que nos han sugerido nuestros invitados e invitadas. Entiendo, Isidro, que la baraja de escritores y de libros que vamos a tener hoy está muy variada. Judith, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de algo que me encanta y son los libros. Y sí, como usted lo decía, está muy variado. Hoy vamos a hablar de migración, vamos a hablar de crianza sin maltrato, vamos a hablar de procesos de aprendizaje a través de la gastronomía y la culinaria, vamos a hablar del tránsito de género. Como lo ve, tenemos un abanico bastante grande de temas y de libros que vamos a conversar a lo largo de este programa. El primer libro sobre el cual vamos a hablar se llama Descubriendo a Miranda, escrito por dos personas, Antonio Ortiz y Giovanna Zuluaga. Está con nosotros Giovanna Zuluaga, ingeniera civil, escritora y locutora colombiana. Giovanna, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Familia. ¿Qué es? ¿De qué se trata Descubriendo a Miranda? Hola Judith, un saludo muy especial a todos los que escuchan el programa En Familia a esta hora. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, Descubriendo a Miranda nos cuenta la historia de una chica de 15 años que está en busca de su identidad, de su propia voz, pues al igual que todos los adolescentes, pues partiendo del hecho de que la adolescencia es la etapa más difícil del ser humano por todos los cambios que se presentan, pero esta historia tiene ingredientes adicionales como el hecho de que Miranda se enamora de su mejor amiga, sufre el abandono de alguien muy cercano a ella, tiene una relación difícil con su papá y bueno, la historia en algún punto se enmarca dentro de la pandemia, ese telón de fondo que fue tan difícil para todos. ¿De dónde viene la inspiración para este libro? ¿De alguna manera tuvo que recurrir a sus recuerdos de adolescente? Sí, claro, pues como ustedes contaban hace un momento, esta historia fue escrita a 4 manos junto con mi esposo, también el escritor Antonio Ortiz, y nació en pandemia, en plena cuarentena estricta, en el año 2020, segundo semestre más o menos, con toda la angustia e incertidumbre que eso implicó para todo el mundo. Pues que por una parte, pues todo ese encierro que hace que uno se vuelque en sí mismo, y eso me hizo recordar esas anécdotas, como tú mencionas, de mi infancia, que varias de esas quedaron plasmadas en mi libro. Y también, pues, por otra parte, mi esposo, él es docente también, y él escribe historias basadas en hechos reales. Él empezó a ver cómo varias de sus alumnas empezaron a salir del closet durante la pandemia. Esto es como un fenómeno que se dio allí, y de allí vimos la necesidad de contar esta historia desde la perspectiva de un adolescente. ¿De pronto ha ayudado a que pueda ver la luz un libro como Descubriendo a Miranda el hecho de que definitivamente sí hemos estado cambiando, sí hemos ido cambiando culturalmente, aun cuando falta muchísimo para aceptar la diversidad sexual? Así es. O sea, este libro lo hemos visto como una herramienta también. O sea, hemos sabido de lectores, en especial de lectoras, que han podido decirles a sus papás, a sus familiares, a sus pares, que se sienten diferentes, que tienen pues dudas respecto a su sexualidad, cuando sigue siendo un tabú en nuestra sociedad poder hablar de estos temas tan espinosos. O sea, pero así como las dudas que tuvo Miranda, también para muchas chicas adolescentes les resulta más fácil comunicarse con alguien y decirle, oye, mira lo que me está pasando, me está ocurriendo lo mismo que le ocurre a la protagonista, y eso es una herramienta muy valiosa para los que no saben de pronto cómo expresarse. Este libro habla de la identidad, pero también habla un poco de la vulnerabilidad, de las tristezas, de cómo de pronto vivir las emociones. ¿Usted cree, Giovanna, un poco que al escribir este libro, que está dirigido a adolescentes, también quiere un poco como normalizar las emociones, que no necesariamente hay emociones que son malas, sino que hay que vivir todas las emociones? Claro que sí, de acuerdo, porque pues nos dimos cuenta pues, en todo este proceso que hacía falta un libro que hablara de estos temas, que fuera como una herramienta para poder normalizar todo esto de sentarse a hablar con los papás, alrededor de un café, hablar en familia, de poder hablar de sentimientos que a veces nos cuesta tanto como en nuestra sociedad, de decir te quiero, de decir estoy pasando por esta situación, de llorar, de mostrarse vulnerables. Eso en lugar de hacernos más débiles nos fortalece más como personas y como familia también. Giovanna,
¿Alguna conexión con la música tiene este Descubriendo a Miranda, teniendo en cuenta que la música es hoy en día parte esencial de la cotidianidad de cualquier adolescente? Claro que sí, Judith, la música es un elemento fundamental dentro de la historia. Podríamos decir que incluso es otro personaje porque la protagonista se comunica con los demás a través de la música e incluso este libro tiene una banda sonora original que fue grabada especialmente para acompañar la historia con 3 covers y 4 canciones originales. No se la pueden perder. Pues esperamos que haya mucho éxito para Descubriendo a Miranda. Giovanna Zuluaga, quien además ha escrito otros libros como La vendedora de besos, Los pecados de Victoria y ahora Descubriendo a Miranda. Felicidades, Giovanna, y gracias por estar con nosotros en Familia. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. En crianza y parentalidad, certificada por la Universidad de Harvard en este asunto de protección de los derechos de los niños. Colombia tiene una ley ya para prohibir el castigo físico y degradante, pero algo va de tener la ley escrita y hacerla realidad. De modo que todo lo que se haga para impulsarla y para seguir haciendo pedagogía sobre este tema es bien válido. De modo que, Fernanda, nos alegra muchísimo el lanzamiento de este libro, Ni una palmadita más. ¿De qué se trata exactamente? ¿Qué vamos a encontrar en este libro los lectores que quieran adquirirlo ahora en esta Feria del Libro de Bogotá? Vas a encontrar practicidad, vas a encontrar estrategias prácticas que te van a permitir criar a tus hijos sin violencia, pero con límites, sin salirte de todos los procesos de crianza respetuosa. Y vas a encontrar respuesta a más de 70 desafíos de crianza en forma de preguntas. Es el libro que tú vas a tener ahí al lado de la mesita de noche y tu hijo está frustrado, ahí tienes una pregunta. Tu hijo no se quiere bañar, ahí tienes la pregunta. Tienes todas las respuestas que necesitas si tienes niños y niñas entre los 0 y los 6 años. Fernanda, pero esto quiere decir que también hay una orientación sobre cómo poner límites, porque siempre que tenemos esta conversación sobre la crianza sin maltrato, pareciera que estuviéramos mandando un mensaje de ser permisivos. La permisividad es una forma de maltrato que se llama negligencia. Entonces, de hecho, tú dentro del libro tienes todo un apartado solamente acerca de cómo ejercer autoridad sin ceder, respetando los derechos de tus hijos, porque la autoridad es demasiado importante en los procesos de crianza sin violencia. A los niños a los que no se les ponen límites, normas y reglas, pues se les está negando la posibilidad de adquirir habilidades sociales. O sea, ¿cómo va a saber tu hijo cuáles son los límites de las otras personas, cómo defenderse, cómo vas a ver cómo ir al colegio sin lastimar a otras personas? Eso no es coherente. El problema que tiene eso es que aprendemos crianza sin violencia de redes sociales y obviamente esa información no puede estar organizada porque todo el tiempo llegan nuevas personas. Entonces los creadores de contenido tienen que volver a comenzar desde cero y públicamente tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos porque vivimos en un mundo tan violento contra los niños, pues que hablar de autoridad en redes sociales es complejo, pero con este libro no te va a pasar ese problema porque está muy organizado y se construye sobre sí mismo. Entonces gran parte del libro precisamente habla sobre autoridad. Quizás, Fernanda, ese sea el gran reto que tienen los escritores.
porque el libro está ahí escrito, el libro está ahí para consultarlo, pero habrá que acompañarlo de otras estrategias que nos ayuden a que esto llegue más lejos, a que el cambio cultural se dé, porque lo que tiene que haber es un cambio cultural. Uno a veces encuentra personas que en el discurso le dicen, yo estoy de acuerdo con eso, no debe haber castigo físico, y cuando volteas a mirar ya le están dando una palmada al pobre muchachito. Entonces uno dice, la cosa es más cultural que aprender asuntos que están escritos. Así es, en muchos contextos pasa eso, pero también es importante que los profesionales que estamos en esta área aprendamos a traer al contexto real de las personas esas estrategias de crianza. Te voy a poner un ejemplo clarito. No se le puede poner pantallas a los niños, pero entonces se lo estoy diciendo a una mujer que tiene 3 hijos, que no tiene una pareja corresponsable y que además tiene un trabajo remunerado, además del no remunerado del cuidado de sus hijos, que no se ha podido bañar en 2 días y que quién sabe hace cuántos días que no puede ir al baño porque criar a 3 niños es bastante complejo. Si para ella ponerle 1 hora de pantalla significa que ella puede ir al baño, puede tomar una ducha caliente y puede relajarse, ahora ella puede implementar el resto de estrategias de crianza. Pero entonces, ¿qué hacemos? Cogemos un artículo científico, cogemos la información de los libros y traemos una crianza ideal al público que no se compara con el contexto que las personas están viviendo. Y al final las personas se sienten malas madres, malos padres, insuficientes, y las conductas de sus hijos no mejoran porque es que yo le estoy exigiendo a una persona que no ha podido dormir, que está cansada y que vive a veces inclusive en contextos de violencia, porque 2 de cada 3 mujeres son víctimas de violencia por parte de sus parejas en algún momento de la vida, que críe con calma infinita a un niño. Entonces ahí cala una parte muy importante, ¿no? Hasta donde utilizamos los artículos para hacer cambios en políticas públicas que ayuden precisamente a esos contextos reales de las mujeres y de los hombres que están criando niños, para que esas estrategias sean aplicables. Fernanda, este libro se llama Ni una palmadita más, 79 preguntas sobre la crianza sin violencia y de cómo poner límite a tus hijos. Yo voy a hacer algo que le he pedido a los otros autores que no hagan, y es que nos cuenten algún spoiler de su libro, pero a mí sí me gustaría que nos respondiera o nos dijera por lo menos una de esas 79 preguntas. Una de las preguntas que vas a encontrar que te va a servir mucho tiene que ver con cómo manejar la frustración en los niños y cómo acompañar las emociones. También tienes estas 2 preguntas que van ligadas, porque quiero que entiendas que este libro se construye sobre sí mismo. Entonces yo primero te voy a decir, las emociones se acompañan así, los límites se ponen así. Ahora, tu niño está frustrado. Primero, dejar de hacer con tu niño lo que él puede hacer por sí mismo. Segundo, esperar a que tu niño te pida ayuda y no ayudarlo antes de tiempo. Tercero, cuando lo vayas a apoyar, lo vas a apoyar con un paso pequeño. Te pongo un ejemplo práctico. Tu niño está haciendo una torre de bloques y se le caen los bloques cada vez que llega a 5 bloques. Y tú te das cuenta que se le está cayendo el bloquecito de arriba porque si lo pusiera un poquito más central, no se le cayera. Entonces, ¿qué es lo que normalmente haces? Antes de que se le caiga, tú vienes y ¡pum!, le pones el bloquecito. Y ahí no estás creando esa capacidad que tiene tu niño para soportar ese estrés de forma sana. Él no se está pidiendo ayuda, él simplemente se está frustrando solito, pero no está llorando, no está gritando, no está nada. Tú esperas a que el niño te mira. El niño te mira y como que hace estrés, tú te sientas, no te gustó, se te está cayendo la torre. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que normalmente hacen las madres? Vienen y le arreglan la torrecita para que el niño no llore. ¿No? Esperan. Entonces luego él se cae, empieza a llorar. No te gustó. Esto ya lo aprendiste en la pregunta de acompañamiento emocional. E inclusive el libro te va a ir guiando, el libro te va a decir, si no te acuerdas cómo hacer esto, vete a la pregunta tal. Porque de pronto abriste el libro y te gustó esa pregunta y te fuiste para allá derecho. Entonces, no te gustó, se te cayó la torre de bloques. Uy, eso como frustra. ¿Qué podemos hacer? De pronto en ese momento el niño se queda callado, entonces tú dices, le das un bloquecito, se lo pones y luego vuelves y lo pones en el piso. Ahora tú, y le permites intentar, porque la capacidad para los niños y para cualquier persona, sentir que ellos fueron capaces de hacerlo, va creando esos bloquecitos de la resiliencia en la mente de tu hijo. Entonces, ya ahí tú le estás permitiendo a él hacer algo que él puede hacer por sí mismo y no que tú tienes que hacer. Además, si empieza a llorar, te le puedes decir, dime, ayuda mamá, o ayuda, dependiendo de la edad que tenga tu hijo. Entonces, él te va a decir, ayuda. Y ya con eso, él está aprendiendo que en vez de gritar, puede pedir ayuda. Luego el libro te va a decir, y si no quiere, y si se pone a llorar o se pega o se tira al piso, entonces el libro te va a ir diciendo qué hacer. Qué bueno, pues Fernanda, se siente que va a ser
De verdad, una obra muy práctica. Ahí está, pues, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ni una palmadita más, de Fernanda Restrepo. Ustedes la han escuchado, una mujer experta en el tema, como quiera, que además fue asesora del ponente de la ley que prohibió en Colombia el castigo físico y el trato degradante a los niños y niñas. Fernanda, muchos éxitos y gracias por estar con nosotros. Ay, muchas gracias a ustedes por invitarme y allá los esperamos en la Feria del Libro. Les va a encantar este libro y a regalarlo en todos los baby showers. Es momento de la pausa para nosotros en familia. Ya regresamos. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 22 minutos. Nuestro compromiso es cuidarte a ti y a tu familia. Por eso en Nueva EPS tenemos programas permanentes de promoción y prevención. Puedes asistir a uno o varios programas sin autorización. Son gratuitos y para todas las edades. Nueva EPS. Gente cuidando gente. En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar. Bueno, nuestra siguiente invitada y el siguiente libro es un tema que hemos tratado en Familia, Isidro, y creo que qué importante poder tener en la Feria del Libro de Bogotá un libro sobre este asunto. Judith, pero sabe también que es más importante todavía saber que la academia sigue interesado en este tema, sigue investigando sobre ese tema, y por eso para nosotros es un placer conversar con Paula Andrea Hoyos Hernández. Ella es psicóloga con estudios de maestría en familia y es estudiante de doctorado en psicología. Además es docente de la Pontificia Universidad Javeriana y es la investigadora del proyecto Valientas Transmedia. Profesora Paula, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en el programa. Buenos días, muchas gracias a ustedes por este espacio, por la invitación y bueno, aquí estoy con ustedes. Profesora, este libro que presentaron en la Feria del Libro se llama Transer, Experiencias de Vida de Mujeres en Tránsitos de Género en Colombia. Hablemos un poquito de qué trata este libro, por qué está en la feria. Cuéntanos un poco sobre esta investigación. Bueno, nosotros en la feria tenemos este libro que hace parte de un proyecto macro de investigación-acción participativa que hemos realizado por un poco más de 3 años en la Universidad Javeriana junto con el Centro de Estudios de Infectología Pediátrica y la Fundación Transmujer. Es liderado desde la ciudad de Cali, pero ha tenido un impacto de áreas cercanas a estas ciudades principales, como sería Cali, Jamundí, Calarcá, Armenia, Bogotá, Bucaramanga, y Cartagena. Y este proyecto tuvo como objetivo macro visibilizar las experiencias de vida de mujeres en tránsitos de género, es decir, de mujeres trans en Colombia, sus desafíos, resistencias, construcción de proyectos de vida, pues en una sociedad en el cual la diversidad, digamos que sigue presentando obstáculos, violencias estructurales y sistemáticas relacionados pues como con estos modelos hegemónicos de ser hombres y mujeres en nuestra sociedad. Y ahí se inserta precisamente este libro, Transer, Experiencias de Vida de Mujeres en Tránsitos de Género en Colombia, junto con otros 2 libros que acompañan este proceso, que es el libro Valientas Transmedia y Valientas Nuestra Historia. Profesora Paula, ¿cuáles son los principales hallazgos de que allí necesitamos muchos recursos hoy por hoy para poder acompañar estos desafíos que estamos viviendo en términos como el género y también pues en la crianza y en nuestra sociedad? Entonces, uno, reconocer que las familias somos fundamentales para la salud y el bienestar de las personas, la sociedad en sí mismo, de nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Y que la familia pues es fundamental para precisamente aportar en esa gestión o organización de los proyectos en pro como de sí mismos, los proyectos de vida y de la sociedad de una manera positiva. Las familias pues claramente a través de la crianza y de esas dinámicas que se tejen allí, pues reproducimos muchos de estos imaginarios que existen de manera normativa, por ejemplo, respecto al género. Entonces, estas diversidades que se salen de lo masculino y femenino dentro de lo tradicional,
pues empiezan a generar allí unos desafíos internos y las familias no estamos preparadas para poder acompañar a nuestros hijos en estos procesos, y ahí es donde necesitamos de investigaciones, de estudios, de tejer relaciones con la academia y con los profesionales de la salud y organizaciones de base comunitaria para que podamos, digamos, desplegar pues una sociedad mejor, ¿no? Que permita los tránsitos y que las familias también transitemos pues con nuestros recursos en cómo podemos acompañar en esos procesos identitarios de diferenciación, de autorreconocimiento, autodeterminación. Esto podría decir como de manera general el reconocimiento de que todavía no estamos preparados como sociedad. Los profesionales de la salud tampoco tenemos las herramientas para poder generar acompañamientos transafirmativos o para estas diversidades asociadas al género. Y bueno, pues digamos que por ahora podría hacer estos hallazgos. ¿Por qué considera usted que es importante y necesario que la academia siga investigando sobre estos temas de tránsito de género? Bueno, nosotros como academia, como universidad, pues tenemos como de manera misional la necesidad y el compromiso de acompañar a las personas, a las comunidades y los territorios, construyendo de manera colaborativa y horizontal y muy sensible con las necesidades sociales y esos cambios que van de manera dinámica pues van emergiendo precisamente en nuestros contextos. Entonces, para nosotros como Universidad Javeriana es importante que todo lo que nosotros hagamos desde la educación, la investigación y el servicio esté comprometido precisamente con esa transformación social en pro del bien común, la fraternidad, la generación de lazos solidarios. También está comprometida con generar diferentes estudios que aporten a la dignidad humana, a la justicia social. Y creo que desde allí pues es fundamental que estos procesos se desarrollen, ¿no? Y resalto desde el estudio en que nosotros hicimos, y es construyendo a partir de ese diálogo de saberes con las comunidades, ¿no? Porque tampoco queremos llegar a ser impositivos o como un saber que está por encima de otro, sino cómo construimos a partir de esos saberes populares, ancestrales, comunitarios, para construir una mejor sociedad donde todos quepamos de una u otra manera y donde se reconozcan y se protejan los derechos humanos. Es Paula Andrea Hoyos Hernández, psicóloga, docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, quien nos acompañó hoy en familia para hablar del libro Transer, experiencias de vida de mujeres en tránsitos de género en Colombia. Muchas gracias, profesora Paula Andrea. Muchas gracias a ustedes. Bueno, usted es un gran aficionado a la lectura, Isidro, de modo que es el momento para preguntarle si tiene algún género favorito, algún tipo de lectura que sea la que más le atrae. Judith, a mí lo que más me gusta leer generalmente son historias de novelas, a través de la novela, y también me gusta mucho las biografías. ¿Cuál es su género favorito, Judith? Pues esa es una pregunta bien difícil cuando me la devuelve. A mí me encanta el ensayo porque se puede profundizar mucho en las ideas. Me gusta la poesía, me encanta porque además me gusta declamar. Pero coincido con usted en que la novela es un género a través del cual se pueden contar muchas cosas. Y a veces es mejor contarlas a través de una novela que en otros géneros. Y me parece que eso es lo que puede estar ocurriendo con la novela de la que vamos a hablar a continuación, que se llama Atrapados en el aeropuerto, de Miguel Mendoza Luna. No sé si me equivoco, Miguel, bienvenido. Qué gusto que usted haya aceptado esta invitación hoy en el Día del Idioma y en plena Feria Internacional del Libro de Bogotá. Gracias, buenos días, Judith. Feliz de estar acá con ustedes
para hablar de este libro, que es el libro que más quiero y que mezcla muchos géneros precisamente. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de la mezcla de géneros? Bueno, pues es un libro, digamos, para jóvenes, pero obviamente pues también el sueño cuando uno escribe es que estos libros se lean en familia. Creo que estas historias tienen esa diferencia de otro tipo de novelas que uno dice, no, solo para grandes, solo para adultos. Cuando uno escribe para chicos es lo maravilloso, que lo pueda leer cualquiera. Hay elementos de suspenso, hay elementos de drama, hay comedia, y aparece un personaje que a mí me gusta mucho, que siempre me han fascinado desde niño, que son los magos. Hay un mago aquí que va a aparecer en medio de unos personajes que están, como lo dice el título, atrapados en una tormenta, atrapados en un aeropuerto y que probablemente van a morir. Caramba, ya con esa sola descripción del argumento queremos leerlo. Digamos, antes de continuar, que Miguel Mendoza Luna es escritor, es profesor, es ganador del Premio Nacional del Libro de Cuentos Ciudad de Bogotá y de Artes en 2 ocasiones, en el 2009 y en el 2017, con los libros Cuentos Cruzados y El asesinato de Edgar Allan Poe. Uy, uno de mis escritores favoritos también. Bueno, Isidro. Miguel, este libro, Atrapados en el aeropuerto, sé que tiene que ver con las diferencias culturales, con la migración. ¿Qué lo lleva a hacer este libro? Y cuéntenos un poco, como decía Judith, sin hacer spoiler, de qué va este libro. Bueno, sí, el espíritu que alimenta esta historia, que ya estaba rondando en mi cabeza antes de la pandemia, tenía que ver mucho con un mundo que está amenazado, lamentablemente, Isidro, por las diferencias. Se están remarcando otra vez en el siglo XXI las fronteras culturales, la idea de que los demás son diferentes a mí y que solo importa mi casa y solo importa lo mío, se están marcando lamentablemente en muchos lugares del mundo. Estamos en medio de conflictos, de guerras desatadas por conflictos culturales, después de que veníamos de un cierre del siglo XX que prometiera todo lo contrario, un multiculturalismo que nos iba a unir más como seres humanos. Y con todos los factores de migración forzada, desplazamientos, coletazos de invasiones, de guerras que está sufriendo el planeta, se genera una xenofobia muy fuerte, donde incluso personas cercanas empiezan a escuchar de amigos, de personas cercanas, comentarios muy tristes sobre el rechazo a personas que llegan a nuestro país, que emigran por situaciones muy difíciles, olvidando que todos somos inmigrantes, y que todos tenemos en nuestras raíces, que es el tema de esta feria, una combinación bellísima de culturas, de lenguas, de sabores, de ancestros. No existe ningún humano que no tenga en su ADN una mezcla de culturas, así que pretender otra vez el error terrible que cometió la humanidad en el pasado de creer que había alguien superior a los demás, pues nos está alimentando otra vez, nos está envenenando esas ideas, y creo que tenía yo la necesidad de como escritor, pues desde la ficción, crear una historia donde precisamente una niña, una bebé, es la que nos pone a pensar los adultos que rechazar a los demás pues no solo es algo nocivo, sino que es algo absurdo, ¿no? Porque todos somos, aunque sea una frase que suene ligera y de cajón, todos somos iguales. Precisamente, qué bueno que haya dicho esa frase de cajón, porque justamente la novela lo que le permite, Miguel, según lo que estoy entendiendo, es ir más allá del discurso, porque ese discurso lo estamos escuchando mucho. Cómo creíamos que la pandemia nos iba a cambiar y que íbamos a ser más solidarios, y resulta que no, que nos volvimos antes más excluyentes, más discriminadores, y sin decir un discurso, la novela nos convoca a pensar en esas cosas. ¿Es así? Sí, tú has dicho las palabras, digamos, mágicas, que los condimentos que tiene esta novela. Exclusión es una de ellas, cómo nos volvimos incluso más narcisos, todo lo contrario a lo que de pronto en algún momento creímos que podía pasar con esa situación de aislamiento. Y obviamente los jóvenes tienen una empatía y un pensamiento muy diferente. Lo he vivido, lo he sentido por los colegios a los que he visitado con mis libros, y me salgo de esas charlas con ellos pues transformado, con una esperanza de que realmente los jóvenes no han caído en esa trampa de rechazar a los demás, de marcar esas diferencias, Judith, y ese espíritu de época de esos jóvenes fue el que terminó de convencerme de que había que contar una historia precisamente sin caer en esos discursos, como dices tú, en esas reflexiones, sino mostrar, que es lo que hace la literatura, una historia en la que esas personas están en una situación extrema,
y solo tienen dos caminos, o cada uno sálvese quien pueda, o se abrazan para así sea llegar a un momento terrible como sería morir en medio de una tragedia climática, ¿no? Que obviamente pues esa lluvia que hay en esta novela, pues no solo es una tormenta que tiene nombre y todo, sino que representa obviamente el cambio climático, ¿no? O sea, de manera inconsciente yo creo que yo estaba pensando en que el planeta entero está atravesando un desafío muy grande, ya nadie puede negar el cambio climático y ya el asunto es, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y es muy triste ver a personas, países, líderes incluso, ¿no? Tomando decisiones personales sin importarles el futuro, sin pensar ni siquiera en sus descendientes. Entonces esa idea de sálvese quien pueda, solo me importa lo mío, ¿no? Lo empezamos a ver que está tomando mucha fuerza, ¿no? Entonces la idea de estas historias, Judith, es precisamente que los chicos, las chicas, tengan referentes, tengan historias para mirarse, como creo yo es la literatura, un espejo. Así como tú dices, yo amo leer poesía porque te devuelve una imagen de ti misma o te muestra una imagen diferente de ti misma. Es lo que intentamos con estas historias, ¿no? Que los chicos tengan referentes, tengan reflejos para poder tener argumentos, para poder pensar un mundo diferente, ¿no? Ellos ya lo llevan en su espíritu y esta novela pues rodea precisamente a adultos y jóvenes que se confrontan todo el tiempo, pero repito, son los más jóvenes los que con su espíritu transparente vienen a recordarnos la importancia de la unidad, de que la humanidad es un proyecto en que solo a través de ese intercambio de saberes podemos progresar y podemos llegar a un mundo mucho mejor. Qué bueno que su mensaje sea esperanzador, Miguel. Muchas gracias por haber participado en nuestro En Familia de hoy. Miguel Mendoza Luna y su obra Atrapados en el Aeropuerto. Hagamos una pausa y enseguida continuamos en este programa dedicado a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El Lenovo IdeaPad 3. Rendimiento y comodidad en un solo computador. Encuéntralo en Al Costo. Lenovo presenta la hora en Caracol Radio. 11:39. Al Costo en abril, ofertas 1000. Aprovecha 50% de descuento en portátil Lenovo IdeaPad 3 con procesador de 11ª generación Intel Core i3, disco duro de estado sólido de 256 gigas y Dolby Audio para mayor calidad en sonido. Llévalo por 1.299.000 pesos en Al Costo y Catronics. Al Costo, hiperahorro siempre. Vigente hasta el 23 de abril. Los deportes en Caracol Radio. El Barcelona ha quebrado una serie de 2 empates consecutivos en la Liga 0-0. Volvió a la victoria 1-0, derrotó al Atlético de Madrid con gol de Ferran Torres en el minuto 44 y con eso se aleja a 11 puntos del Real Madrid, su escolta en la Liga del Fútbol Español. Los colchoneros protestaron en el tiempo de reposición una supuesta mano de Sergio Busquets, el capitán del Blaugrana, dentro del área como penalti. 76 puntos el Barça, 65 tiene el Real Madrid. Y en Colombia hoy continúa la fecha número 15 de la Liga. En el cierre de la jornada dominical a las 8:20, el Tolima visitará al Chico, el Pijao, en busca de volver al grupo de los 8. Camilo Pinto. Héctor Eduardo, 15 lesionados suma el Deportes Tolima y hoy visitará después de las 8:20 de la noche al Boyacá Chico, uno de los mejores equipos del torneo hasta ahora en la ciudad de Tunja. La necesidad es grande para el conjunto Pijao, requiere una victoria porque por ahora se encuentra fuera del grupo de los 8. El momento no es para nada bueno, ya que se perdió en Copa Libertadores y Tolima suma 3 partidos consecutivos con derrota. Así lo reconoce el lateral izquierdo Juan Guillermo Arboleda. Así es, tenemos jugadores de experiencia, ahí se han venido sumando jugadores de la sub-20, están con otros porque tienen condiciones, hay que saberlos llevar. El profe nos habla bastante, sabe pues todo lo que estamos pasando con los lesionados, pero los que estemos tenemos que poner la cabeza, el pecho a la brisa y sacar esto adelante. Tolima formaría con Cristian Vargas,
El jugador Leider Riascos, José Abad Cuenú, José Mera y Juan Guillermo Arboleda en la mitad de la cancha, Juan David Ríos con Juan Pablo Nieto, Estefano Arango, Jason Guzmán, Facundo Bonet y en ataque Juan Fernando Caicedo. Este domingo a las 9 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio. Soy Mario Mendoza. Soy Martín Caparrós. Soy Juan Carlos Garay. Soy Nucho Ordine. Hola, mi nombre es Juan Gabriel Vázquez. Soy Jan Martínez Arens, director de El País en América. Mi nombre es Gustavo Castro Caicedo. Soy María Teresa Andruet. Soy Humberto de la Calle. Soy Gonzalo Moure. Los autores invitan al lanzamiento de sus libros en el marco de la Filbo. Y no se lo olvide. Que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. El Unión sabe que se agotan las oportunidades de acercarse al grupo de los 8 y no puede ceder más puntos. Mientras Millonarios juega por no despegarse del liderato y asegurar pronto su clasificación. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Unión Magdalena Millonarios, domingo 23 de abril, 6 de la tarde. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en toda parte. Escúchalo aquí, en Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 10 de la noche en Armonía aprenderemos a través de una historia de vida cómo aplicar a profundidad el concepto de la aceptación para vivir una vida a conciencia, y también conoceremos cómo afrontar, entender y navegar las crisis de pareja desde la espiritualidad. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Siempre por Caracol Radio, más compañía. En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio. Bueno, ahora les tengo esta propuesta. No solamente hablemos de libros, también hablemos de comida, porque qué delicia hablar de libros que tienen que ver con esa delicia que es la gastronomía. Bueno, pues creo que eso es lo que vamos a encontrar ahora en el ABC culinario, El sabor de aprender. Pero quien nos va a hablar sobre el tema, sobre este libro lanzado recientemente aquí en la Feria del Libro, es Beatriz Elena Bernal Ochoa. Ella es magíster en educación y está en este momento cursando ya un doctorado en esta misma materia de lengua castellana y comunicación. De modo que, profe, bienvenida y cuéntenos de dónde nació la idea de hacer este ABC culinario, El sabor de aprender, y cómo una persona con tantos títulos como usted se mete en este proyecto. ¿Cuál es la importancia desde el punto de vista literario también y de aprendizaje del arte culinario? Bueno, un placer saludar a todos los radioescuchas. Les cuento que el ABC culinario es una idea que nace de 11 maestros que estamos ejerciendo ahora como tutores del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Nuestra labor es acompañar a los maestros de preescolar y básica primaria, llevándoles estrategias y capacitándolos para que las pruebas saber de estos chicos estén en un nivel alto en las áreas de lenguaje y matemáticas. Entonces, esta idea surge en el medio de la pandemia, cuando estábamos en trabajo remoto, no podíamos acercarnos a los estudiantes, y los padres de familia eran los cuidadores, eran los maestros en su momento. En medio de tanto caos y desespero surge el ABC culinario, como una forma que los padres hicieran como esos proyectos de cocina en casa, utilizando el texto instructivo, y por qué no, el pretexto de la cocina para construir textos en contexto. Nosotros iniciamos, como llega a sopetón, la era digital, nos vimos obligados a utilizar el canal de YouTube, no teníamos, lo creamos, y a través de la plataforma StreamYard nosotros le decíamos a los padres, a los maestros y a los estudiantes que se conectaran y nos socializaran esas recetas que aparecían en los textos del programa Todos Aprender. Listo, nosotros le decíamos, bueno, página tal, ejercicio tal, actividad tal, y ellos se lo socializaban no solo a todos los colegios de Cartagena, sino a los colegios de Colombia. Nada más era mandando el link, los papás también se disfrazaban de chef,
hacíamos concursos, mandábamos los premios a domicilio, espectacular. Listo, cuando ya pasó la pandemia en el 2021, que volvimos a alternancia, empezábamos a ir de a poquito a los colegios a acompañar. ¿Y qué pasó? Esto que hicimos a nivel en entornos digitales, quisimos sistematizarlo y plasmarlo en un libro. Empezábamos a hacer con los profes unas pruebas piloto, a ver si esas actividades podían funcionar ya realizándolas en el aula, y ese tipo de texto que fuimos realizando como cuentos, fábulas, historietas, leyendas, noticias, los fuimos creando los tutores de estas escuelas que les comento, que son mis compañeros de equipo, porque este trabajo es en una CDA, en una comunidad de aprendizaje que se llama Todos para Uno y Uno para Todos. Entonces, cuando ya lo llevamos a ese pilotaje, fue que nació la idea para escribirlo y sistematizarlo. ¿Cómo se les ocurre combinar la cocina con el aprendizaje? Y quisiera que nos diera como ejemplos en qué momento de este proceso gastronómico o del cocinar se le va enseñando a los chicos, porque tengo entendido que este es un proyecto que va dirigido a chicos de tercero, cuarto y quinto de primaria, ¿no? Sí, así es, precisamente te pongo en contexto. Al niño se le entrega el texto instructivo. En nuestro libro encontrarán 9 secuencias didácticas que empieza por un primer momento que se llama Nutro mis saberes. En este momento el estudiante va a explorar todo lo que sabe, va a reunir los ingredientes, va a tener su lista en el texto instructivo y desde la casa, con ayuda de los papás, va a realizar su receta. Luego, después que hace eso, viene un momento que se llama mezclo mis procesos. En ese momento ya él va a trabajar la parte escritural en el texto, las actividades que se realizan. Por ejemplo, comento, estamos preparando un mote de queso, que de hecho hay una de las secuencias en el libro que nos habla cómo preparar el mote de queso. Hay unos que le echan yuca, hay unos que le echan ñame, hay unos que le echan suero. Independientemente de eso, el estudiante lo va a preparar y también va a escribir cómo lo prepara, esa preparación, ese tipo de texto. Luego viene un tercer momento que se llama saboreo mis conocimientos, que es el momento mientras lo degusta y a la vez lo socializa, no solamente a sus compañeros en el colegio, sino también a padres de familia y en un espacio donde lo invitemos. También los más pequeños preparan con promasa las letras, los números, y es un deleite fritarlos y a la vez aprendiendo a hacerlos y a dibujarlos. Tenemos también secuencias didácticas que hablan acerca de la medición, de la estadística. Tenemos, hablan también de las redes sociales, dichos y refranes de Colombia, cuentos y poemas matemáticos, hablamos de la cadena alimenticia, geografía de Colombia, mezclamos todo eso en el escenario de la cocina. Profesora Beatriz, usted me habló de una de las delicias costeñas, el mote de queso, y además dice que está también en este libro y en este proceso de educación del que nos ha estado hablando en esta entrevista. Quizás también lo que buscan es resaltar un poco la idiosincrasia, sobre todo cartagenera, y también enseñársela a los niños. Sí, eso es lo que estamos trabajando, pero no solamente los platos típicos cartageneros, también tenemos una secuencia didáctica que se llama Dichos y Refranes de Colombia. Entonces, en ese momento, el estudiante no solamente va a recrear ese dicho y refrán que se escuche en su región, sino también lo va a acompañar con un plato típico. Porque también trabajamos la gastronomía colombiana. Hay una actividad que, por ejemplo, dice, señala el plato típico de tu región y acompáñalo con el dicho que más se pronuncie o se exprese en tu ciudad donde te encuentres. Por ejemplo, en Barranquilla, el que se fue para Barranquilla perdió su silla y coloca de pronto el arroz de lisa. Es un ejemplo, y esa es su comida de pronto en plenos carnavales. Por ejemplo, el chivo asado en Valledupar, y entonces colocan también un dicho y refrán. Entonces estamos, sí, exactamente rescatando la oralidad, salvaguardando tradiciones, y qué mejor escenario que la cocina como un laboratorio de aprendizaje. Y bueno, pues le comento que la semana pasada estuvimos en la Feria del Libro, en Filbo, en su versión 35, socializando este hermoso proyecto, y bueno, pues contamos con algunos estudiantes de colegios de allá de Bogotá, y bueno, fue una gran apuesta, una experiencia maravillosa.
Bueno, pues agradecemos a todos los que han colocado un granito de arena. El libro está disponible tanto en Amazon como con nosotros, y con Caracol Radio también lo pueden conseguir los que estén interesados. Valor 50,000 pesos para su bolsillo, con 134 páginas a full color. ¡Qué caramba! Aparte de doctora en lengua castellana y en comunicación, es una gran vendedora. Bueno, muchas gracias. Le damos un agradecimiento enorme a la profesora Beatriz Elena Bernal por habernos acompañado hoy en Familia, y muchos éxitos con este maravilloso trabajo, producto de la estrategia Todos para Uno y Uno para Todos, como los mosqueteros. Y el libro se llama ABC Culinario, el sabor de aprender. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Porque soy un negrito chévere que le gusta vivir sabroso. Porque soy un negrito chévere que le gusta vivir sabroso. Cuando van a servir la mesa yo siempre pido lo más curioso. Cuando van a servir la mesa yo siempre pido lo más curioso. Café con pan, café con pan. Yo solo quiero café con pan. Café con pan, café con pan. A mí me gusta el café con pan. El libro que vamos a referir en este momento me trae algo a la memoria, Isidro, y es cuando hubo que adelantar la hora en Colombia por problemas de racionamiento de energía eléctrica. Mi hija, que estaba pequeñita, me decía: mami, ¿tú por qué me estás bañando de noche? Porque claro, nos teníamos que levantar y era todavía oscuro. Y yo no tuve en cuenta ese detalle, y entonces claro, cuando entraba al baño ya estaba de noche. Y me dice: ¿por qué me estás bañando de noche? Pues resulta que este libro se llama El niño que desayunaba de noche. Y le vamos a preguntar a su autora, que es venezolana, Jacqueline Goldberg. Ya está de regreso nuevamente a su país, pero estuvo aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá lanzando su libro. Jacqueline, ¿de qué se trata El niño que desayunaba de noche? Hola, encantada de estar con ustedes de nuevo. El niño que desayunaba de noche era muy malhumorado y empezó a cambiar costumbres a ver si las ganas de levantarse temprano le mejoraban, y bueno, por allí va la historia. Jacqueline, ¿por qué escribir esta historia? Porque siento que también está llena como de personalidad de este personaje protagónico principal. Sí, claro, todo el libro tiene una historia y además perfectamente conectada además con el tema de este año de la feria, que es Raíces. Esta historia viene un poco mezclada con mi propia infancia, que era de desayunar de noche, porque bueno, en Maracaibo también nos levantaban muy temprano, y el desayuno era a oscuras, uno no entendía, y siempre el desayuno y la cena suelen parecerse. Entonces había un momento en que no entendíamos, estábamos volviendo a cenar, desayunando, y además de esto, bueno, hay una historia muy graciosa, que es que, bueno, mi hijo, un poco malhumorado, nunca le gustaba ir al colegio, ni desayunar en la mañana. Esto nunca pasó, pero era una manera de imaginar cómo podría yo solucionar su mal humor y que comiera en las mañanas. Caramba, eso es una gran herramienta, la literatura como incentivo para comer. Bueno, Jacqueline, ¿cómo le ha parecido la experiencia de haber venido a la Feria Internacional del Libro de Bogotá? Bueno, estoy profundamente agradecida, un auténtico lujo poder, bueno, ver tantos libros juntos, autores. Es que la experiencia es solamente dedicarle horas, ya no una semana como pude yo hacer, sino horas a la literatura concentrada, es una maravilla. Y además es una experiencia que estoy segura que bueno, que queda en el cuerpo, en el alma, en el conocimiento por mucho tiempo.
usted empezó a escribir a los 9 años, ¿no? Empezó en La Pluma, una gran aliada. ¿Qué le diría a esos niños que estuvieron en la Filbo y que de pronto su sueño es también escribir? Que esos sueños se cumplen. Claro, yo empecé a escribir como sin imaginarme el mundo de la literatura, propiamente, es decir, lo que viene después que uno escribe, que son los libros, el público, viajes, un mundo aparte. Pero la escritura misma, el proceso de escribir es muy, muy alentador. A mí me sirvió de refugio en ese momento. Es una manera de poder decir muchas cosas, pero que no necesariamente podemos ni queremos decirlas todos los días o a la gente que tenemos cerca. Pues es Jacqueline Goldberg, a quien agradecemos muchísimo habernos acompañado. Nacida en Maracaibo, Venezuela, escritora, editora, autora de libros en diversos géneros, doctora en ciencias sociales y licenciada en letras. Su poesía además ha sido incluida en varias antologías y publicada en más de 15 países. De modo que qué honor haber contado con su presencia hoy En Familia. Jacqueline, gracias. Gracias a ustedes y adelante con esa maravillosa feria y que sigan los libros. Así como estos 6 libros y autores que nos han acompañado en el programa de hoy, hay montones de cosas maravillosas en la Filbo. No se la pierdan. Ustedes saben que En Familia, año tras año, hacemos siempre esta invitación para incentivar el hábito de la lectura, para enamorarnos cada vez más de la literatura. Ah, y que no se me olvide, hay libros disponibles para nuestros oyentes. Ustedes ya saben cómo se participa. Escriben a enfamilia@caracol.com.co comentando este programa y allí seleccionaremos a los ganadores. Quédense ahora, como siempre, en Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias. El Unión sabe que se agotan las oportunidades de acercarse al grupo de los 8 y no puede ceder más puntos. Mientras Millonarios juega por no despegarse del liderato y asegurar pronto su clasificación.